Pues estamos en esta mesa con Denise Dresser. Buenos días, Denise. Buen lunes. Hola, buenos días. Lorenzo Meyer, buenos días. Bienvenido. Muy buen día, Carmen. Vía telefónica fuera de México, Sergio Aguayo. Buenos días, Sergio. Buenos días, Carmen. Bueno, estamos con una enorme cantidad de asuntos, pero déjenme ir al tema de la jornada global por Ayotzinapa del jueves pasado y todas sus derivaciones. Estamos frente a una manifestación enorme, magnífica, pacífica, en donde se habla de 50 ciudades de la República Mexicana de una u otra manera o expresiones similares de solidaridad por el tema de Ayotzinapa. El foco de atención por la magnitud de la marcha pues se pone en el caso de la capital de la República Mexicana porque sucedió lo que sucedió, que todos conocemos la manera en que se terminó esta concentración en el Zócalo. Había una gran cantidad de gente, hubo detenciones que se acusan como detenciones arbitrarias, hay un conjunto de señalamientos muy graves respecto a la acción policíaca y sobre todo la enorme duda, sospecha, señalamientos incluso de que quienes promovieron la violencia pueden ser nuevamente personajes enviados para ello. La violencia inducida, la situación creada que contrasta, que pretende romper lo esencial de esa marcha, lo esencial y poderoso mensaje de esa manifestación multitudinaria que es lo que tenemos que echar por delante. ¿Qué quiso decir la gente que salió a las calles? ¿Cuál es el mensaje al gobierno, al poder político en nuestro país con esa marcha que se pretende desvirtuar a partir de el envío? Me decía la semana pasada Maridalia Gómez, nuestra compañera periodista de Eje Central, y otros periodistas que estuvieron ahí, que claramente se veía un grupo de unos 50, decía Maridalia, que estaban claramente con el propósito de desvirtuar la marcha y de crear las escenas que nuevamente se convierten en las escenas principales por encima de la marcha. Se convierten en las escenas más divulgadas, las escenas de la violencia inducida presuntamente, por encima del significado y alcance de una expresión impresionante, como dice hoy Adolfo Gili en su artículo para La Jornada, una manifestación que no habíamos visto hace muchísimo tiempo en este país. Con mensajes por Ayotzinapa y la exigencia de encontrar a los desaparecidos con vida y que se esclarezca el caso de los 43 jóvenes, y un clamor muy importante de la marcha de Fuera Peña. Esta otra expresión de la marcha que no se puede soslayar, incluso la imagen que ha circulado de Eduardo Miranda, esta imagen del fotoreportero de la revista Proceso, donde se ve la pira, en donde está pues incendiándose una imagen, una efigie de Peña Nieto, y rodeada esta pira por la multitud que observa uno de los momentos de más alto significado de quienes están también planteando una cosa de esas dimensiones. Toda la mesa, Lorenzo Meyer, no estamos frente a un momento fácil, momento crítico sin duda para el gobierno mexicano. Sí, yo diría que es una coyuntura crítica, de esas que se presentan de tarde en tarde en la historia de una comunidad, de un país, donde se pone en duda todo el arreglo político y social e incluso cultural del país, donde hay una exigencia de cambio sin saber exactamente cómo hacerle. En efecto, la marcha del jueves a la que yo asistí, bueno, pues tenía a veces visos francamente de alegría, aunque el fondo de la exigencia era todo menos alegre. La alegría de participar, ¿no? De participar. Yo iba ahí detrás de unos señores que llevaban como, hombres y mujeres como 20, unas guitarras, y todo el tiempo fueron tocando durante la marcha. Y si en otras se había oído hasta el cansancio, ad nauseam, eso de vivos se los llevaron, vivos los queremos, en esta ocasión sí había con mayor insistencia la exigencia de que Peña Nieto renunciara y otras cosas sobre el presidente. Ha ido en aumento el enojo, la irritación por la ausencia de resultados. Pero lo que tú estás poniendo el énfasis, Carmen, es
en la provocación. Déjame hacerte una pregunta. Hace una semana o algo así, tú hablaste de un reportero, Waldo Torre. Wilber Torre, que es un gran periodista que hizo una colaboración especial en donde adelantó lo que él sabe de la postura del gobierno mexicano acerca de cómo enfrentar la situación y que no intervendría en términos de fuerza pública ni el ejército ni la policía, sino hasta que hubiera un muerto, en pocas palabras. Ese era el mensaje, ese era lo que Wilbert supo de lo que en el gabinete se está planteando por parte del presidente Peña Nieto. Bueno, ¿cómo lo supo? Sería interesante, pero independientemente de eso, aquí hay un elemento muy viejo. Con fuentes de alto nivel. Hay un elemento muy antiguo en donde la provocación es fabricada para que sirva de justificación a algo que ya se había decidido. Y lo vemos ahora con la lectura de esos documentos que publicaron Monsiváis y Scherer sobre el 68 parte de guerra, y donde hay el grupo de oficiales tenientes, si mal no me equivoco, del Estado Mayor Presidencial en un edificio próximo al Chihuahua, que es el edificio Tamaulipas, y que desde allí salieron los primeros disparos en el 68. O sea, es una fabricación, esta vez sí brutal, en grado extremo, pero se parece mucho a esto que Torre está señalando. Es el mismo patrón. ¿Cómo se le hace frente a estas manifestaciones? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Ferguson ahora, que están manifestándose por el asesinato del joven negro por el policía blanco. Hay muchas maneras de responder a eso, pero sobre todo tratando de resolver el problema, no tratando de llevarlo a otra dimensión por la vía de la provocación, porque eso no resuelve nada. Pospone, eso sí, puede posponer, porque si viene la provocación de la provocación, la respuesta legítima, entrecomillado, con muchas comillas, lo de legítimo, el temor de una parte de la población, en particular en México hay una enorme masa conservadora de la población que prefiere cualquier cosa antes que un cambio de esa naturaleza, y estaría bien dispuesta a apoyar al gobierno justificando, pero Dios santo, miren nada más lo que están haciendo, están marchas violentas, están poniendo en peligro la estabilidad, ¿no? Es lo que dijo... Bueno, que hay un proyecto de desestabilización, está planteando el presidente en un discurso muy criticado, por cierto, en algunos circuitos, pero que podría efectivamente llegar muy ampliamente a una amplia parte de la población mexicana que diga, a ver, ¿de qué están hablando? Y sí es un discurso que preocupa seriamente el del presidente Peña. Entonces, estamos en un proceso, en una coyuntura crítica que está exigiéndole al gobierno y a todos nosotros un cambio en el equilibrio tan inestable y tan desagradable en que estamos viviendo en términos políticos. La respuesta no se ha dado en la parte sustantiva, ni han aparecido los 43, ni se ha hecho algo en torno a la corrupción. Lo de la Casa Blanca sigue, y entonces lo único que queda es esto, desestabilizar. Volvemos. Pero induciéndolo. Volvemos después de la pausa. Denise, Sergio, con ustedes. Bueno, regresamos esta mañana a las 9:10 con Sergio Aguayo. Sergio, bueno, pues estamos frente a todo este panorama que deriva del análisis de lo que pasó el jueves pasado con esta jornada global por Ayotzinapa. Todos los mensajes, poderosos mensajes de una sociedad que se organizó, que se manifestó pacíficamente y que luego vino pues este intento de descarrilar la esencia principal de una manifestación pacífica que está diciéndole cosas al poder. Le está diciendo cosas, desde luego, no más
impunidad, no más desapariciones, no más asesinatos, no más de lo que ha tenido México durante años. Y el caso de los 43 jóvenes como el gran caso emblemático, como el que engloba el conjunto de agravios que durante años se han acumulado en México en materia de desapariciones, asesinatos, tortura y sobre todo impunidad. Y este mensaje también que involucra una expresión multitudinaria de rechazo a un gobierno que no ha estado a la altura hasta el momento de resolver el tema cabal y convincentemente de los 43 jóvenes desaparecidos. ¿Qué dices de todo esto, Sergio? Incluyendo, agrego ya para el resumen general, pues las detenciones, muchas de las cuales están señaladas como arbitrarias, y no nos queda claro exactamente qué significa que a estos que detuvieron los mandan de inmediato a cárceles de alta seguridad en Nayarit y Veracruz. ¿Qué dices, Sergio, de todo esto? Mira, evidentemente es un escenario muy complicado, muy enredado. Me voy a centrar para responder en esa extrapolación que se está haciendo y que a Lorenzo le dio a ella de comparar lo que está pasando ahora con el 68 para especular sobre la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté preparando el terreno para una solución violenta, represiva de la insurgencia estudiantil. Mira, hay un gran número de similitudes y de diferencias entre el 68 y el 2014. Me detengo un momento con el tema de la invocación de la violencia que hizo Enrique Peña Nieto en su discurso. Es indudable que el día 15 y el día 18 de noviembre, Enrique Peña Nieto andaba muy enojado y tanto que el 18 de noviembre en el Estado de México llevó su análisis a niveles sin precedentes porque además de asegurar que había movimientos de violencia cuyo objetivo era el de generar desestabilización, también después de esa parte de su discurso agregó que el escándalo de la Casa Blanca, y aquí lo cito, podría tratarse de un afán orquestado para desestabilizar. Es decir, no solo juntaba a los violentos, sino también a la difusión periodística que se hizo en Aristegui Noticias del asunto de la Casa Blanca, lo cual era llevar el análisis al terreno de los complots, de las conspiraciones, que le permitió a Gustavo Díaz Ordaz en el 68 reprimir el 2 de octubre. Algo en lo cual se ha reparado poco es el respaldo que ese mismo 18 de noviembre recibió Enrique Peña Nieto de Rubiel Ávila y del líder del PRI, César Camacho, quien dijo una frase que voy a repetir porque es muy reveladora. Dijo: vamos a cortar las ramificaciones de la cizaña que los desestabilizadores están tratando de sembrar entre nosotros. Es decir, César Camacho, el PRI, se sumaba a esa acusación tan grave que había lanzado Peña Nieto el 18 de agosto en el Estado de México. Insisto, ese fue el argumento del complot, fue el utilizado por Gustavo Díaz Ordaz en el 68, y en aquel año fue respaldado por la clase política, por el Congreso, por los partidos. Fue impresionante. Lo que sucedió en el 2014, Carmen, es que pasó lo contrario. Salvo los dos mexiquenses que mencioné, Rubiel Ávila y César Camacho, el resto de la clase política no siguió al presidente de la República. Y aquí remito a los discursos pronunciados el 20 de noviembre en el Campo Marte. Eso fue en la mañana, antes de que hubiera la manifestación magna por la tarde. Y el discurso que pronunció el general de la Defensa Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, es de una sobriedad extraordinaria porque no se montó en el discurso lanzado por Enrique Peña Nieto 2 días antes.
sino que insistió en que el ejército era leal, pero que dentro de las leyes, y agregó, y lo cito, con irrestricto respeto a los derechos humanos, para luego poner una disyuntiva entre la violencia, la intolerancia, la crítica infundada o la unidad en torno a una legalidad que dé cabida a la pluralidad de ideas y opiniones. En otras palabras, por cierto, inmediatamente después del general Cienfuegos habló el presidente, que le bajó el tono, y fue en ese discurso en el Campo Marte cuando habló de que era inaceptable la violencia, cualquiera que sea su origen, y aceptó que México estuviera dolido porque la ley no se cumple. En otras palabras, a lo que voy es que podría uno encontrar paralelismos entre la gran manifestación del 68, el 27 de agosto, y la gran manifestación en el jueves pasado, el 20 de noviembre. Sin embargo, la diferencia es que en esta ocasión y por el momento, la tentación violenta que mostró el presidente en sus discursos del 9 al 18 de agosto no fue respaldada por la mayor parte de la clase política. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que esto sea algo definitivo, sino que muestra una diferencia que hay que tomar en cuenta, porque por ahora, sin que podamos desechar que el Estado, el gobierno federal, intente hacer lo que pueda para desprestigiar al movimiento y poder justificar la utilización de la violencia judicial en el caso de los detenidos o otros que no sabemos, el consenso al interior de las élites políticas está roto. Esa es la lectura que yo estoy haciendo, y sin, por supuesto, minimizar la gravedad de que el presidente hubiera lanzado ese mensaje, aunque hubiera sido por unos cuantos días, tampoco creo que podemos asegurar que tiene tras de sí a toda la clase política, sino todo lo contrario, y a diferencia del 68, no hay consenso entre quienes gobiernan este país sobre la manera como debe o no debe usarse la violencia para enfrentar la insurgencia juvenil y ciudadana. Volvemos con Denis Dresser. Gracias, Sergio. Denis Dresser, ¿cuál es tu análisis del momento que se está viviendo en este instante en México? Bueno, ya pusimos a consideración de Lorenzo y de Sergio, por supuesto, los elementos básicos de una obligada reflexión. Agrego solo un dato de las coberturas internacionales o el momento de México. Fuerte lo que Le Monde publicó este fin de semana. El periódico francés publica en su primera plana, así con una fotografía enorme de la efigie de Peña Nieto incendiándose en pleno Zócalo capitalino. Esa es la foto que elige Le Monde para esta nota, que es una nota muy fuerte porque dice revuelta contra el Estado mafia en México. Luego vienen otros artículos, uno que se llama El retorno de las horas sombrías a México y otro que se llama Polémica, o se traduce como la polémica por la suntuosa mansión blanca de la esposa del presidente mexicano. El diario francés Le Monde pues publicó esto el fin de semana, y en el caso de la nota principal pues con la fotografía incluida. ¿Qué dices, Denise, de todo esto? Pues se acusa a los cientos de miles que marcharon pacíficamente el 20 de noviembre de desestabilizar al país. Yo creo que quizás sería bueno desestabilizar algo que requiere ser desestabilizado, y no a través de la violencia, sino a través de la legalidad, porque la acusación de desestabilización presupone que vivimos en un estado de legalidad, de rendición de cuentas, de transparencia, de buen gobierno, cuando en realidad padecemos todo lo contrario: un estado corrupto, un estado impune y un estado incapaz de reaccionar ante lo que ya no es un escándalo, es una crisis muy grave. Y creo que los ciudadanos deberían precisamente desestabilizar ese pacto de impunidad que ha llevado a una Casa Blanca de 86 millones de pesos, adquirida en condiciones todavía cuestionables. Ha llevado a la primera dama a hablarnos en un tono enojado, condescendiente, haciéndonos el favor de explicar la acumulación de riqueza que ella tiene
a pesar de no ser servidora pública, cuando por estar casada con el presidente, él tiene la obligación de rendir cuentas sobre todo lo que ella tenga también. Ha llevado a una situación de enojo y de cansancio ciudadano ante un procurador que en su conferencia de prensa nos dice que ya se cansó de responder preguntas ante un caso no resuelto. Y ha llevado a la violencia y la inseguridad que el Estado no logra encarar o contener o siquiera explicar. Y lo que es evidente es que Peña Nieto no sabe cómo responder. En la marcha del miércoles pasado, el del jueves pasado, estuvo mi hijo Sebastián, de 16 años, durante varias horas. Primero marchando, después subido en un árbol tomando fotos, después subió a la terraza de un hotel donde lo corrieron, pero de ahí logró tomar una fotografía. Después bajó al Zócalo y fue entre las miles de personas que corrieron cuando llegaron los granaderos, porque no sabían exactamente qué estaba pasando ahí. Y condenable sí la violencia de los encapuchados, que no sabemos todavía de dónde vienen, si alguien les paga, si la violencia que promueven es inducida por el propio Estado o no, pero también condenable el operativo de los granaderos. He ahí historia tras historia de golpes, humillaciones, arrestos arbitrarios, en un comportamiento que la policía mexicana no debería tener y que refleja su falta de profesionalismo, su brutalidad, la encomienda que recibieron desde el poder de arrestar a quien pareciera un estudiante y cómo la tortura es usada rutinariamente por la fuerza pública. Y la detención de estudiantes que simplemente pasaban por ahí refleja algo muy grave. La violación absoluta del debido proceso, al menos en los 11 casos de quienes fueron detenidos, que ahora están en penales de alta seguridad, acusados de tentativa de homicidio, de terrorismo, en una violación absoluta de sus derechos, aunque sean culpables y no lo sabremos porque hay que partir de la presunción de inocencia. El hecho de que fueron retenidos y no entregados inmediatamente al Ministerio Público, que fueron mantenidos en aislamiento, que no pudieron hablar con un abogado, que fueron trasladados arbitrariamente a estos penales sin que la Defensoría Pública tuviera acceso a sus expedientes, con señales visibles de tortura que se ha vuelto un modus operandi del Estado mexicano, que niega en este caso, así como negó en Tlatlaya o Ayotzinapa, su involucramiento. Y sí, habrá que castigar a los violentos, pero a todos, incluyendo a los que promueven la violencia desde el Estado, a toletazos, a patadas, con insultos, violando los derechos esenciales de los ciudadanos, muchos de ellos impotentes, la gran mayoría de ellos marchando pacíficamente contra ese Estado mafioso, como lo llama hoy el periódico francés Le Monde. Esto es una crisis y debe ser vista como tal por parte de un gobierno que condena la violencia, mas no la que el propio Estado produce, por torpeza, por ineptitud, por no saber cómo reaccionar ante algo que claramente va más allá de sus capacidades políticas. Y sí, durante estos días se ha dicho mucho que Enrique Peña Nieto está moviendo a México, pero está moviendo a México a las calles, a las plazas, a los zócalos para protestar contra un gobierno que se comporta como lo ha hecho, insisto, con corrupción, con impunidad, con arbitrariedad y con toda una serie de preguntas no respondidas sobre un tema que ojalá toquemos en la siguiente sección de la mesa, que es lo referente a la Casa Blanca de los Peña Nieto y Rivera. Volvemos, Denise, Sergio Lorenzo, con esta mesa de análisis y discusión. Y bueno, pues adelanto, además de que estaremos en el tema que mencionas, Denise, por supuesto, debo adelantar también que tenemos la posibilidad de hablar con Eduardo Miranda, el fotógrafo de la revista Proceso, que tomó esta imagen en donde
se ve pues la efigie de Peña Nieto incendiada, rodeada por la multitud, y que fue uno de los varios periodistas y de los varios comunicadores que estaban ahí y que resultaron dañados. Él tuvo que ir al hospital, lo llevaron al hospital, entre otras cosas. Me parece que ya salió, pero bueno, me alegro que en todo caso haya salido, pero tuvo que llegar al hospital para atenderse de las lesiones que se le infligieron. Y también otros periodistas que están en esta lista que ya reportó ampliamente Artículo 19, por cierto, como un seguidor del tema y quien está documentando parte de esta historia. Volvemos con eso, y no está de más también adelantar, si podemos enlazar a Natalia Estrada. Natalia tiene uno de los grandes asuntos, que es, bueno, que el Congreso tiene un papel fundamental siempre, pero en este momento tiene que jugar un papel muy importante en materia de combate a la corrupción, del asunto de la Casa Blanca y del asunto de lo que está pasando con las manifestaciones. Han solicitado la bancada perredista la comparecencia en el Congreso del secretario de la Defensa Nacional, pues para que informe sobre la presunta utilización de vehículos oficiales para transportar a presuntos provocadores que protagonizaron hechos violentos el 20 de noviembre. Hay una imagen que ha causado un gran revuelo y que tiene que ser explicada por el Ejército. Hay una imagen que alguien tomó y que subió a las redes sociales, donde se ve un vehículo que tiene toda la pinta de ser militar, con civiles, con personas vestidas de civil, y uno de ellos es observado como alguien muy parecido a los que llevaban una bomba Molotov el jueves de la semana pasada. Efectivamente, esta persona estaba en un camión militar. Efectivamente es la misma persona. ¿Qué tiene que decir el Ejército Mexicano de esos que iban arriba de este vehículo que tiene toda la pinta de militar, y que los que están arriba tienen toda la pinta de los que estaban abajo después creando hechos de violencia? Es muy importante que el Congreso mexicano haga valer su papel de representantes de la sociedad mexicana y que pida explicaciones pues al presidente y al jefe de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, como se está anunciando en esta solicitud que tendrá que atenderse. Volvemos después de la pausa.